hacia Dios. Buenos días a todas, me da mucho gusto que estemos aquí reunidas en este día, viernes 20 de enero. Gracias a Dios por sus vidas y gracias porque disponen de este tiempo para dedicarlo a Dios. Dejamos todo lo urgente para estar en lo importante, que es venir a llenarnos de la palabra de Dios, que es venir a recibir lo que Él tiene ya preparado desde la eternidad para nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, en el nombre de Jesús ponemos esta lección, Señor. Atrévete a perdonar delante de tu presencia, rogando que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor, rogando que haya tu guianza, que no sea simple palabra de hombre, sino seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Señor, quita todo estorbo en los corazones, quita todo estorbo en el pensamiento, Señor. Glorifícate, porque todo esto es para tu gloria y tu honra, Señor, el aprender obediencia, el ser sensibles a tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo fluya a través de los corazones, a través de tu iglesia, a través de tu santa palabra, a través de esta lección, Señor, que es tan importante. Dios, bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor, y te adoramos en espíritu y en verdad, aquí y fuera de aquí, con nuestro corazón y con nuestra vida postrada a tus pies, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanitas, pues vamos a iniciar, es la página 29, dice, atrévete a perdonar. Y vamos a iniciar, me gustaría que pensásemos en un momento, ¿qué significa perdonar? ¿Qué significa perdonar? Yo lo vi en un diccionario y encontré dos definiciones, dice, olvidar. Se refiere a que una persona olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra otros y no guardarle rencor ni castigarla por ella o no tener en cuenta una deuda o una obligación que otra tiene con ella. Habla en muy específico perdonar una deuda. Y otra definición es liberar a una persona de un castigo o de una obligación. El perdón es la llave para poder sanar. Pero es tan importante, hermanas, el perdón es algo sagrado, porque si nos ponemos a pensar, el objetivo de Jesús en la cruz fue perdonar a toda la humanidad, fue el justo por los injustos. Es importantísimo ejercer el perdón y poder llevarlo a cabo, muy importante. Mientras nosotros no perdonamos, tenemos puertas abiertas al enemigo para que él tenga derecho a afligirnos. Entonces es un tema en el cual les pido que no permitan que nada, ningún otro pensamiento que no sea el estudio les distraiga. Enfóquense y traten de recibir con su corazón abierto lo que el Espíritu Santo quiere decir en este día. A veces puede haber expresiones como perdonarlo, perdonarla, después de lo que me hizo, jamás voy a perdonar. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso soy digna de perdón? ¿Acaso se merece mi perdón? ¿Cómo pudo haber hecho semejante cosa? ¿Cómo me pudo haber hecho semejante cosa? A veces hay esas preguntas en nuestro interior, en nuestro diálogo interno. ¿Y qué pasa? Todo eso son pensamientos que al Señor no le agradan, porque el Señor lee nuestros pensamientos. Él lo sabe todo, es todopoderoso. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque de esa manera también al Señor lo honramos. De esta manera le damos un testimonio a Dios. Para que haya el perdón debe haber 3 elementos esenciales. Vamos a ir conforme a la lección, más algunos recursos extras que buscamos para poder compartir y enriquecer la lección. 1, estamos hablando de que debe de haber una herida para hablar de perdón, una deuda que va a ser la resultante de esa herida y debe de haber también la cancelación o anulación de dicha deuda. Debe de haber un agraviado, alguien que agravió y la herida que está de por medio. Esos 3 elementos son esenciales para que pueda haber el perdón. Hay muchas personas que, la mayoría de las personas en especial, cuando no se conoce del Señor, pero también cuando conocemos del Señor, que hay un espíritu en el cual no perdonamos, porque
Primero, a veces no estamos conscientes, pero también al enemigo no le conviene que perdonemos. Mientras él pueda estar con las puertas abiertas, híjole, no solamente daña nuestra persona, sino daña a los de nuestro alrededor, es decir, nuestro contexto, pero ¿qué creen? También trae consecuencias generacionales, la falta de perdón. De hecho, es un pecado, el pecado de falta de perdón. Cuando nosotros reconocemos que no podemos, que estamos atorados, que no podemos perdonar a alguien, pues debemos de confesar delante del Señor ahí en el lugar secreto ese pecado de falta de perdón y por fe declarar, bendecir nuestro corazón y decir que tenemos un corazón perdonador. La mayoría de las personas que tienen un espíritu que no perdona no saben o ignoran que la falta de perdón es la raíz de su problema o de sus problemas. Es un área que está quebrantada y trae un quebranto espiritual incluso con el Señor, porque esta falta de perdón, estamos incurriendo en una desobediencia que nos va a generar esclavitud, nos va a generar una vida en fracaso, una vida espiritual en fracaso y también puertas abiertas al maligno, porque aceptamos sus mentiras. Al no perdonar, estamos aceptando las mentiras del enemigo en nosotros. También aceptamos esas mentiras en nosotros como una verdad, como si fueran una verdad que pretende venir a suplantar la verdad del Señor en nuestras vidas. O sea, es una trampa gigantesca. Es querer quebrantar el mismo sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la falta de perdón. Por eso es tan importante que lo ejecutemos y lo ejerzamos constantemente. Bendecir nuestro corazón y decir que tenemos un corazón perdonador. Es decir, nos salimos de la verdad de Dios con esa desobediencia, nos salimos de la voluntad de Dios y nosotras mismas somos esa perpendicular, porque a veces estamos orando y orando, hasta ayunando por X o Z necesidad que tengamos. ¿Y qué creen? Nosotros mismos con esa falta de perdón nos convertimos en esa perpendicular para que esa bendición no llegue a nuestras vidas. La desviamos, la entorpecemos, la obstruimos y esa verdad, esa bendición no llega a nuestras vidas debido a que no perdonamos. Es importantísimo. Como sabemos, la falta de perdón es un pecado y también se va a manifestar de algunas formas que a veces no podemos estar tan conscientes porque es algo que se esconde muchas veces en nuestro corazón a través de nuestra historia de vida, desde la infancia, desde nuestra niñez, a veces una primera infancia, a veces desde el vientre materno, porque ¿qué creen? La falta de perdón está sumamente ligada con el rechazo, sumamente ligado. Entonces, puede haber manifestaciones de esta forma. No puedo soportar que estar cerca o alrededor de una cierta persona. No siento el deseo de responder, no siento el deseo de abrazar o de demostrarme afecto. Puedo tener algunas propensiones o es decir, algunas tendencias a murmurar o criticar de manera negativa, eso de manera con malignidad a las personas. Normalmente de una manera como si fuera muy ingenioso, como muy sarcástico, pero le aviento un buen puñal con mi lengua a esa persona, ¿no? Me manejo a través de hipocresías, tengo aparentemente una actitud muy empática, muy, hermanita, hermanito, pero en lo particular llego a tener una actitud de hipocresía. Y si llego a estar a solas con esa persona, no soy la misma que cuando hay más personas que me están mirando, ¿no? Tengo actitudes falsas porque es un falsear, es una cojera de mi corazón esa falta de perdón. Entonces es importante porque cuando nosotros tenemos falta de perdón en nuestro corazón, tenemos como rehén a esa persona que no perdonamos. ¿Por qué como un rehén? Sabemos el término de rehén. ¿Sí? Capturamos a alguien y entonces pedimos un rescate o pedimos algo para que esa persona yo la libere, ¿no? Aquí
lo que yo podría en un momento dado estar pidiendo, esto no es consciente de que, a ver, te voy a pedir esto, o te voy a negar esto y esto, con la condición de que hasta que no me convenza de perdonarte, te perdono. No, esto es algo que sucede a un nivel espiritual, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero son actitudes que pasan en nuestro comportamiento espiritual, que se van a demostrar en nuestro testimonio, delante de Dios primeramente y luego delante de los demás. Tenemos que tener cuidado. Tengo como rehén a esa persona, la traigo aquí conmigo sujeta, a la persona o las personas que yo no perdono. ¿Y qué pasa? No es digna de mi amistad, no es digna de mi amor, no es digna de que yo le sirva, no es digna de que tenga una atención. Bueno, a lo mejor ni siquiera es digna de que yo la salude. Pero cuando estamos ella y yo, o ese hermano y yo, o ese familiar y yo, no es digno de mi saludo, no es digno ni de mi mirada. Pero cuando hay más personas, ahí sí, aparentemente, pero ¿qué pasa? La falta de perdón se oculta y llego a tener reacciones que ni yo misma sé por qué las tengo, porque está ocultado, está incrustado en mi corazón, en el área de mi alma, y está teniendo sujeta el área de mi voluntad. Y quiebra esa relación con Dios. Entonces, yo tengo como rehén a esa persona. Dijéramos que el tipo de rescate que yo en un momento dado voy a pedir, pues es que esa persona sea digna de que yo le dé mi perdón. Hablamos también de soberbia, de orgullo. ¿Se dan cuenta cuántas cosas jala? ¿Cuántas cosas atrae la falta de perdón? Porque es tan importantísimo que perdonemos, que tengamos un corazón perdonador y bendecir nuestro corazón como un corazón perdonador. Cuando hay falta de perdón, hermanas, quien no perdona, quien está atorado en esa falta de perdón, en realidad es un verdadero perdedor. Lleva una vida espiritual rota, incompleta. Voy a usar un término coloquial un poco fuerte, mediocre, conformista, emocional, almático. Nada más como si fuera solamente me emociono, sí, esto, pero verdaderamente no camino en obediencia, y eso Dios lo sabe. Por eso es que no son contestadas mis oraciones, porque ni siquiera voy a poder orar conforme a la voluntad de Dios. Tengo que mirar mi caminar con mi prójimo, mi próximo, mi esposo, mis hijos, el vecino, aquel que barre su basura y me avienta su basura a mi banqueta, porque a veces así pasa, ¿no? O que saca a sus perritos y que se haga del baño en mi portón, ¿no? O que se hagan pipí, o que me arrebata algo. Cuidado. Son cosas que ahorita le estoy mencionando muy simples, pero si nos vamos un poquito más profundo, en nuestra niñez hablamos del perdón, de la falta de perdón desde lo que pasa en nuestra casa, en nuestra familia, cuando estamos chiquitas, tiernitas, o cuando nacemos y no fuimos tan buena noticia. A lo mejor desde que mamá supo que estaba embarazada, dijo, ay, ¿cómo otra vez otro embarazo? ¿No? O si esperaban que fuera niño y fuimos niños, y esperaban un niño y fue una niña y fue niño, ya desde ahí, ¡ay, híjole! ¿No? Todo eso que pasa en nuestra familia nos lleva a crecer con esa falta de perdón que va a generar rencores, va a generar un quiebre en la relación con Dios, va a generar muchas insatisfacciones. No logro concretar con Dios, no logro concretar con el Señor. Es que yo oro, pero no siento que Dios me escuche, es que ya me cansé de orar y es que no sé si estoy orando bien. O sea, empieza a haber también confusión. En la página 29 dice la palabra Efesios 4, 26, 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se vale enojarnos, pero debemos de airarnos. Sí se vale enojarnos, pero no perder el control, no caer en ira. No se vale tener, reacciones de romper cosas, de aventar cuchillos con nuestra lengua, de herir a la gente, de hacerla como si fueran filetes con nuestra lengua. Porque el primero contra quien pecamos es contra el Señor. Esto, cuando nosotros ofendemos a los demás, cuando nosotros lastimamos a los demás,
Sí, lo hacemos hacia los demás, pero primero, ¿saben qué? Nos estamos traicionando hacia nosotros mismos, porque nadie puede quedar en paz después de hacerle daño a su prójimo, porque dañar al prójimo estamos quebrantando un mandamiento, y cuando se quebranta un mandamiento, nadie puede tener paz después de quebrantar un mandamiento. Nadie. Por eso tenemos nuestra conciencia y por eso el Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va a generar que abramos puertas a la ira reprimida, a la amargura, al odio, a la venganza, al rencor, a la soberbia, al orgullo, al empobrecimiento espiritual. Al llevar una vida cristiana, espiritualmente, pues no pasamos de plastilina 1, ahí atoradas, 5 años, 10 años, 15 años, plastilina 1, y no avanzamos. Por eso es tan importante que nosotros nos expongamos ante la presencia del Señor todos los días. Daniel lo hacía 3 veces al día. Cuando buscas y encuentras del Señor, quieres más y quieres más. Pues al menos una vez al día, hermanas y hermanos, al menos una vez al día. Examíname, oh Dios, me expongo ante la presencia del Señor, expongo mi corazón, expongo mis pensamientos, expongo mi alma, y que Dios me diga, me redarguya, o yo voy y declaro mis pecados. Mira, ¿sabes qué, Señor? Esta persona así, 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 así. Pero ¿sabes qué? Lo vengo a reconocer, me vengo a arrepentir y te vengo a pedir perdón. Perdóname, y empiezo a orar en bendición por esa persona. Yo la bendigo. Como dice la palabra en Mateo, debemos de orar por nuestros enemigos, bendecirlos, hacerles bien, sustentarles, ayudarles y caminar con ellos la segunda milla. ¿De acuerdo? Ok. Dice Efesios 4:32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Quién somos nosotros como para no otorgar el perdón a alguien? ¿Quién? Somos puñados de polvo y ceniza. La vida que tenemos, nosotros no hacemos latir nuestro corazón. Sea lo que haya pasado en tu vida, lo que haya sido, lo que esté sucediendo, lo que te hayan hecho, hay que perdonar para ser libres. ¿No está padre traer ligado espiritualmente aquí a la persona que te golpeaba, te violentaba, te asustaba, te explotaba? No sé. ¿No está padre estar ligado espiritualmente con una persona que nos ha hecho daño? El perdón corta esas ligaduras de alma, las cancela. Entramos en obediencia, con el Señor, y entramos en el orden de Dios, haciendo su voluntad. Y entonces nos vamos a quitar de muchos daño emocional y mental en nosotros. Nuestra vida va a fluir y vamos a vivir, así como dice Isaías 26, en completa paz, perseverando nuestro pensamiento en la palabra de Dios. Y dígame, ¿a quién no le gusta vivir en paz? Tener esa seguridad, esa confianza, esa alineación en nuestro interior, que pase lo que pase, hay gozo. Que pase lo que pase, tenemos paz. Que pase lo que pase, estamos a cuentas con Dios y a cuentas con el prójimo. Esa es la forma de estar de la mejor manera. Que si en este momento dice el Señor, ¿te vienes conmigo? ¿Sabes qué? Sí, Dios, estoy a cuentas conmigo, estoy a cuentas con mi prójimo, estoy a cuentas contigo, Dios. Me voy, vámonos. Es como metas a ir alcanzando. El perdón no es algo que diga, ay, ya. No es como decir, te tiré un vaso de leche ya. A veces hay cosas bien profundas. Es un proceso, pero más vale, por nuestro bien, que entremos en ese proceso más rápido que a prisa. Que no se nos pasen los años atoradas ahí como una llanta en el lodo, ¿no? Cuando se atoran en el lodo las llantas de los coches, ahí atoradas 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ya por ahí. Sí, claro que si a los 85 años ya antes de partir con el Señor, bueno, sí está bien, decido perdonar, ¿no? A mi tía abuela, que me jalaba de las orejas y me traía así, me hacía carrito, porque no iba por las tortillas. Sí, se vale, Dios te va a perdonar, nos va a perdonar, Dios es altamente misericordioso, el perdón viene de Dios. Les decía yo que es algo sagrado, el perdón es algo sagrado, porque es directamente algo dado de Dios. Tiene que ver directamente con el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, pues más vale que sea pronto.
Más vale que me ayude con la Biblia. Cuando yo leo de manera asidua y disciplinada la palabra, ya ven que hay cualquier cantidad de lecturas bíblicas en un año, aplicaciones, calendarios, bueno, ¿qué no hay? Ya somos nosotros. Nosotros como cristianos al menos una vez al año debemos de leer la palabra completita desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Y saben qué pasa? Nos va limpiando el Señor, nos va limpiando, va exponiendo todo aquello que está feo dentro de nosotros, nos va sanando. Y es hermoso, es maravilloso porque vamos conociendo de cerquita quién es el Señor. El Espíritu Santo nos lo empieza a revelar. Dice aquí en la página 30, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Solamente las bendiciones de parte de Dios son las que nos ayudan a avanzar. Pero es muy triste y lamentable que cuando nuestro corazón no perdona, entonces nosotros mismos alejamos esas bendiciones y decidimos vivir con nuestras horrorosas raíces de amargura, que no nos hacen vivir contentas, que no podemos tener plenitud de vida, ni delicias a la diestra de Dios porque estamos en desobediencia. Entonces vamos a checar el ejemplo de David, del rey David. Dice aquí en este pasaje de primer libro de Samuel 16 del 5 al 12, que cuando Samuel llegó, enviado por el Señor, porque le dijo, ahí está a quien va a ser el próximo rey de Israel y lo vas a ungir. Llega a la casa de Elí y entonces ahí ve a sus hermanos de David. Voy a parafrasear, a Eliab, a Abinadab, a Sama. Y entonces el Señor le dice a Samuel, este no es, este no es, este tampoco es, este tampoco es, este tampoco es. Hasta que se acaban los hijos que estaban ahí. Y entonces dice Samuel, bueno, pues ¿qué está pasando aquí, Señor? Tú me dijiste que aquí está a quien debo de ungir. Y le pregunta a Elí, dice, oye, ¿estos son todos tus hijos? Y Elí así como que, no, falta uno que anda por allá con las ovejas, pastor de ovejas, falta uno que anda por allá con las ovejas. Pues mándalo a traer. Sí, háblenle a David. Y entonces lo menospreciaban de alguna manera, y cuando viene David, su presencia, simplemente esa presencia que tenía, fue impactante porque lo describe la Biblia, ¿no? Dice que rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Y entonces ahí es donde el Señor le dice, levántate, Samuel, y úngelo porque es él. Imagínense cómo se quedaron, de hacéis como él, si no es que como ese pastorcillo de ovejas, ¿no? Ahí fue algo que ustedes, vamos a ser empáticas, pongámonos en el lugar de David. Yo no sé aquí cuántas son las hijas menores de sus hermanos, las más chiquitas, ¿no? Las hermanitas, ¿no? Que nunca dejan de ser las hermanitas, pero a ver, que se hayan olvidado el papá o la mamá de ustedes. Sí, ahí está el pilón, ahí está. Sí, ahí está. Mándenlo traer. Eso no estuvo padre porque generó un rechazo. Eso hablamos de un rechazo hacia el hijo más chico. Lo rechazaban, o sea, así como que, sí, vete, ándale, tú vete a pastorear las ovejas, ya. Entonces, sorpresa, ¿no? Pero ¿qué pasó con el corazón de David? Porque estábamos hablando de que así casi lo olvidaba a su papá o de que no lo tomó en cuenta. Aquí están todos mis hijos, menos uno. No estaba padre la postura del corazón del papá, ¿no? Entonces, muchas personas hemos sufrido rechazo por parte de nuestro padre, de nuestra madre o hasta de la familia o de nuestros hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer aquí? Perdonarlos. En especial si son nuestros padres. Efesios 6, 2, 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que nos vaya ¿cómo? Bien, y que seamos de larga vida sobre de esta tierra. Amén. Honrar, página siguiente, significa premiar, reverenciar, amar y amar a pesar de. Recordemos que perdonar significa perdono la consecuencia de tu pecado sobre de mi vida. Eso es perdonar. Lo que tú me hayas hecho y la consecuencia de ese pecado, está bien, te perdono. En el nombre de Jesús.
Debemos de amar a nuestros padres sin importar cómo fueron con nosotros, si fueron injustos, si nos traicionaron. Por ejemplo, cuando hay violencia intrafamiliar y los niños están chiquitos, de la edad, no sé, primera infancia o ya preescolares o en la escuela, en la primaria, aunque fueran en secundaria, y hay violencia entre los papás, estamos traicionando la confianza de nuestros hijos, la imagen que tenemos delante de nuestros hijos, traicionamos a nuestros hijos. Son heridas de traición, son heridas muy fuertes que van a generar falta de perdón. Y lo peor de todo es que en muchos matrimonios existen problemas por este tipo de vestigios no resueltos del pasado. Se traen del pasado esa falta de perdón a nuestros papás, al medio ambiente familiar, si nos dejaban encargados también con la gente, porque a veces cuando, por ejemplo, no hay papá, el papá no está por abandono o lo que sea, divorcio, muerte, no lo sé, ¿sí? No está el papá y la mamá se queda con los hijos, tiene que salir a trabajar, se quedan los hijos con la abuelita y ahí con la abuelita están los primos o los tíos o más familiares, cualquiera llega y le da un coscorrón o le jala la oreja o le jala el cabello o lo regaña o la regaña, cualquiera es autoridad sobre esos hijos. Mientras mamá está buscando recursos para poder sacar adelante a ese hijo o a esos hijos. Entonces todo eso nos va generando en nuestro corazón heridas. O llegan incluso a hacer diferencias, aunque a veces son familiares, hacen diferencias. Entonces todo esto nos va generando heridas que vamos arrastrando incluso hasta la relación matrimonial. Y por eso es que tenemos ya también, llegamos con rencor, llegamos con enojo, llegamos con cosas ahí feas en nuestro corazón. Y aunque lleguemos a conocer de la palabra, si no ejercemos ese perdón sobre todos estos personajes de nuestro pasado y las situaciones que sucedieron, sigue siendo vigente y nos va a generar amargura, problemas y conflictos con el esposo sin deberla ni temerla, porque traemos cosas arrastrando. Por eso es tan importante resolver, exhibiéndonos delante del Señor en nuestro corazón y en nuestra alma. El rechazo en nuestras vidas va a generar, lo veíamos en las clases del año pasado, ¿no? En el Ya Basta, baja autoestima, inseguridad, va a generar mucho dolor, el rechazo, va a generar también protagonismo. Cuando a veces las personas quieren ser muy protagonistas, pues ahí tenemos un temita de la autoestima que está lastimada, ¿no? Va a generar falta de identidad, va a generar falta de pertenencia, va a generar falta de confianza en sí mismo, muchas cosas que genera el rechazo. Y entonces, en vez de llenarnos del verdadero amor, nos llenamos de otro tipo de cosas que si estamos en el mundo, bueno, no conocemos del Señor, no sé, falsas puertas, ¿no? Ya sabemos los vicios, ya sabemos también la música, qué sé yo, ¿no? Cosas que en el mundo hay y que aparentemente nos generan un estado de libertad, de estar contentos y todo, pero nada más es esporádico y sí nos llega a dañar, ¿no? Ya conociendo del Señor, pues bueno, ya ahí ya tenemos un rumbo, ya tenemos ahí un direccionamiento por parte del Señor. Entonces, tengamos este abrazo y este consuelo de parte del Señor, que aunque nuestros padres nos hayan rechazado, dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es decir, nunca nos va a abandonar el Señor, nunca. Siempre es el que Él está con nosotros desde el vientre, desde su pensamiento. Otro ejemplo de David en el que recibió rechazo fue por parte de su hermano Eliab. Dice aquí que, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira, o sea, imagínense en ira contra David y le dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Esto es cuando estaba el tema con los gigantes y en especial con Goliat, ¿no? O sea, lo único que hizo David fue ir a ver qué estaba sucediendo y también pues no era nada más porque se le ocurría. Dios ya tenía un propósito en su vida, en la vida de él. Pero Eliab, fíjense, yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Qué palabras tan atrevidas. Ni que fuera Dios, ¿no? Son palabras muy atrevidas para decirle a alguien, imagínense, hermano mayor además hacia el menor, yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Ah, caray, híjole, ¿no? Él le dijo, le habló de la malicia de su corazón. Pero fíjense,
Lo que el profeta Samuel le dijo a él, que lo que Dios le dijo al profeta Samuel es que le interesaba el corazón, que él no veía lo que veía el hombre, sino veía lo que Dios, sino que Dios veía el corazón de los hombres, ¿no? Entonces, tanto el papá de Eliab, es el papá de David también, como el mismo Eliab, menospreciaron a David por ser pastor de ovejas, cuando él, siendo pastor, pues imagínense, para empezar con la creación de Dios, en la creación de Dios. Por supuesto que David tenía momentos de intimidad y de comunión con el Señor en medio de la inmensidad de la naturaleza. Quizás hemos visto lugares en donde se lleva a cabo el pastoreo de las ovejas, y ellas van caminando y caminando así, y le hacen caso al pastor, como si fuera el alfa. Es increíble, sus silbidos, y a veces si traen perro ovejero también es increíble, como si fuera un cardumen pero de ovejas, ¿no? Todas para acá y todas para allá, y se llega a ver alguna que se vaya por ahí, pues se llega a perder. Las ovejas son realmente muy vulnerables, todas juntitas, ¿no? Es por eso esa analogía que hace el Señor con su pueblo de que somos ovejas de su prado, pero lo menospreciaron por eso, ¿no? Puede ser que nuestros padres o nuestros hermanos no valoren o no hayan valorado lo que tú has hecho. A lo mejor, no sé, me ha tocado escuchar cosas como que por ser la persona que está en casa estudiando, la más chica, y hay hermanos grandes, le toca lavarle la ropa a los hermanos, hacer la comida, o sea, un buen de responsabilidades delegadas, y a veces hasta estando ahí presente la mamá. Y pues eso lastima nuestro corazón. Eso duele, eso estorba, eso va generando ahí como una bola que va creciendo horrorosa dentro de nosotros, en la cual el enemigo va empezando a tener derechos. Entonces, yo te quiero decir de parte de Dios que Él siempre ve y ha visto nuestro esfuerzo, siempre. Y entonces vale la pena, sí, entregarle nuestro corazón al Señor. Vale la pena que todo aquello en lo que llegamos a sufrir algún tipo de abuso, ¿no?, del que haya sido, pues bueno, son cosas del pasado, y tiene el pasado que estar resuelto, porque si no, no voy a poder vivir un presente en plenitud. Es una decisión que yo debo de tomar. No puedo pasarme la vida lamentándome por el pasado, lamentándome por las malas decisiones que quizás tomé yo. Quizás tengo que soy responsable directamente de mis consecuencias, de mis pecados, puede ser también, y a veces tengo un pleito casado conmigo misma, y soy dura conmigo misma, y no me perdono, y aparentemente jijiji, jajaja, pero no me perdono, traigo eso contra mí. ¿Cómo pude? Me culpo, o hay falsas culpas, hay tantas cosas que tenemos que desechar. Tal cual decido desecharlo, decido echarlo fuera, decido no tenerlo en mí porque me contamina. Acuérdense, como si tuviese ese vaso de veneno, y yo decido beberlo. Me empieza a envenenar el alma, me envenena las emociones, me envenena el corazón, envenena mis relaciones cercanas y lejanas, o sea, destilo veneno. Y no me doy cuenta, que es lo peor, no me doy cuenta. Solamente vivo infeliz, vivo atorada, pero no me doy cuenta de que destilo veneno. Ok. David no guardó resentimiento en contra de su padre ni de su hermano, supo perdonarlos y supo entregárselos al Señor. David no hubiera podido hacer esto si no tuviese comunión con Dios, ahí en ese lugar donde estaba pastoreando ovejas, con las ovejas del Señor. Por eso es que espiritualmente era una persona fuerte, a la cual Dios utilizó con poder para vencer y degollar a Goliat, que era un muchachito que ni siquiera la armadura de Saúl le quedaba. ¿Sí se acuerdan ese pasaje? Que se puso la armadura de Saúl y le dijo, no, yo con mi Honda y mis 3 piedritas, quítame esto. Imagínense, ¿no? Entonces, porque tenía comunión con Dios, tenía esa fortaleza espiritual, no había rencor en su corazón, no había cosas feas, porque estaba en comunión con Dios, o sea que le era muy conveniente pues estar por allá. Fíjense, mientras las personas tenían un concepto de ay, así, fíjense lo que Dios estaba haciendo y hacía en David fue increíble. Y así nos pasa, así que tengámoslo presente en todo momento. Quien pretenda verte como menos, quien pretenda verte como que tú no, no. Nosotros dediquemos y tengamos nuestro corazón listo para el Señor
y que Él haga lo que Él quiere en nuestras vidas, pero sin cosas feas, sin intervenir y sin ser esa perpendicular para que la bendición no llegue. No, queremos ser altamente bendecidos y bendecidas por el Señor. Entonces no lo estorbemos. Más vale que seamos obedientes y no estemos ahí luchando con Dios, porque nunca le vamos a ganar al Señor. Si Él dice es esto, es porque Él es perfecto, sabio y porque Él nos creó y tiene todo el derecho de decirnos es esto, así, por aquí. Pero es que Señor, ni siquiera el pero, es por aquí. Sí, Señor, obediencia. ¿Y qué pasa? Vamos a tener además el regalo del crecimiento espiritual. Amén. Ok. No guardó ningún tipo de rencor. Y bueno, tampoco tuvo celos amargos, como por ahí tenemos otro personaje que fue Saúl. ¿Se acuerdan que hemos analizado mucho la vida de Saúl? Le cantaban, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y entonces dice la palabra que Saúl se enojó en gran manera y le desagradó muchísimo, ¿no? Este dicho, y le dijo a David, dieron 10,000, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Nuevamente celos, iras, contiendas, enojos, disensiones, todo lo que traía Saúl cargando en su corazón. Cuando Dios tiene todo el derecho, la autoridad y nadie le puede decir por qué de hacer lo que a Él le plazca. Por ahí tenemos un pasaje, Nuevo Testamento también, donde están trabajando, ¿no? Están ahí los jornaleros por un cierto precio y llega uno a trabajar poquito tiempo y le dice, bueno, ¿por qué a este le estás pagando lo mismo que a nosotros? Y dice, bueno, ¿y qué a ti? Si yo quiero que a ti, ¿no? ¿Por qué no va a ser así? ¿Y por qué no? El que contrata paga lo que decide pagar, así sea, tú te contrataste por estas horas, por este precio, bueno, si viene y se contrata por menos horas por el mismo precio, yo lo estoy decidiendo así, dice en ese pasaje el patrón, ¿no? Entonces, así es con el Señor. Nosotros nos podemos parecer a Saúl cuando metemos nuestras hermosas naricitas en la del carril de junto. Ay, pero a esta le dijeron no sé qué, ay, pero a aquella le hicieron, a aquella sí la saludaron de besito y a mí no. Ay, sí le cerraron el ojito y a mí no. No, ya tiene una responsabilidad. Bueno, ¿saben qué es un servicio que es importantísimo? El que estemos orando. Es uno de los pilares de la iglesia. Que estemos en oración por nuestros pastores, por los misioneros, por toda la grey, por los ministerios. La oración frecuente, ferviente y eficaz. Claro que Dios la utiliza y es un servicio maravilloso y extraordinario, estar orando. Si yo estoy viendo alguna cosa, me doy cuenta de algo, debo de guardarlo en mi corazón y llevarlo en oración a Dios. Y es un servicio, queremos servicios donde seamos vistos, pero ¿qué creen? Así como con David, los servicios que no son vistos son los más hermosos y maravillosos y así donde puedes tener la oportunidad de crecer más y de disfrutar más de la presencia de Dios. En una ocasión que me sucedió así como yo empezaba en el camino del Señor y yo a mí me enseñaron que debía de ser acomedida. Entonces yo era acomedida, decir ¿qué te ayudo? ¿No? ¿Qué hago? Préstame un trapito, limpio las bancas, ¿qué hago? Pero pasó así como que, ¿cómo le dieron el trapo para que ella limpie las bancas? Dije, bueno, ok. Entonces yo percibí que el lugar que a nadie le hacía caso y necesitaba realmente no una, sino como 6 manos, eran los baños. Y entonces dije, esto está bastante mal, porque en realidad era como que muy trabajoso que estuvieran correctos, ¿no? Para la cumbre, para el estudio de mujeres, así como que nadie quería. En ese lugar nada más había un baño para mujeres y un baño para hombres. Fui, me asomé al baño de hombres y dije, qué barbaridad. Dije, pues de aquí soy. Híjole, no llegaba yo bien tempranito, me dieron hasta llave, llegaba tempranito con mi trapo, mi escobetilla, mi todo, feliz haciendo los baños para el Señor. Ahí yo alababa a Dios y oraba por todos los que fueran a pasar al baño, que se conservara el baño. Realmente fue un tiempo de servirle al Señor como unos 3 años haciendo los baños, que fue extraordinario, ese lugar que nadie quería y nadie nada, ¿no? Fue para mí muy, muy, muy feliz ese tiempo. Entonces,
Vale la pena, donde podamos ser útiles, ahí, hermanas, ahí. No necesariamente donde nos veamos. Importa que Dios nos mire porque es quien ve nuestro testimonio. Que Dios mire lo de afuera, lo de adentro. A Dios no le vamos a hacer manita de puerco ni a engañarlo, en ninguna manera. Entonces no lo hagamos nosotros hacia nosotros mismos, ¿no? ¿A quién queremos engañar? No pongamos la mirada, solamente se vale, acuérdense lo que nos ha dicho nuestra líder, voltear al carril de junto para, si cayó, ayudarla a levantar, soportarla en amor y entonces sí, continuar con nuestra carrera, llegando hasta esa meta del supremo llamamiento que es la vida eterna en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿De acuerdo? Ok. ¿Qué pasó con Saúl? Con todo esto que a lo que le abrió puertas, estos celos, esta ira, este enojo, querer, estos deseos de matar a David. Dice en los versos 10 y 11, aconteció que al otro día que un espíritu malo de parte de Dios, fíjense, un chamuco, un demonio, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa, o sea, como enloquecido, como todo mal, manifestado, ¿sí? David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano, una lanza, hermanas. O sea, una lanza no es algo chiquito ni que no pese, es algo grandote y que pesa. Y lo quería alanzatear, intentó matarlo. Estaba totalmente manifestado, ¿no? Lleno de cuanta presencia demoníaca. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió varias veces, así como que por acá, que por allá, que no, varias veces y no le dio. ¿Quién le dio esta habilidad? Pues el Señor. Y curiosamente cuando David tocaba su arpa, pues el otro se calmaba, porque cantaba alabanzas a Dios y el otro se calmaba. Fíjense, pero empezaba a alabar, dejaba de alabar a Dios y el otro se ponía súper mal. ¿Qué más muestra de que estaba ahí operando todo el enemigo, ¿no? Exactamente, todo ese reino de las tinieblas. Porque vino un espíritu malo de parte de Dios a tomar a Saúl, ¿no? Y este demonio vino a afligirlo, vino a hacerlo desvariar como enloquecido. Desvariar es que empieza a funcionarle mal sus funciones mentales. En este momento le llamamos pues esquizofrenia y hay muchos tipos, ¿no? Le dio Saúl derechos legales, dijo, pásale, ándale, ven, aflígeme. Eso hace la falta de perdón. Ven, aflígeme, chamuco, entra. Quiero estar con tristeza, quiero estar con insomnio, quiero estar amargada, quiero estar con psoriasis, quiero estar con neuralgia. Es más, ¿por qué no? Con un problema en los huesos, la falta de perdón, ¿qué creen? Las emociones se reflejan hasta en el cuerpo. A veces los temas con los huesos tienen que ver con la falta de perdón. El azúcar en la sangre de manera inestable tiene que ver con el rencor, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué necesidad teniendo nosotros un Dios hermoso de paz, ¿no? En pocas palabras, no seamos rebeldes ni desobedientes con el Señor. Ok, dice, si tú has sufrido violencia física, verbal o psicológica, entiende que tu lucha, no es contra las personas que te han lastimado, sino contra demonios que te están afligiendo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la Biblia con lenguaje actual, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. El Señor nos ha dado autoridad para atar y para desatar. Lo dice la palabra claramente. Podemos atar a estos demonios y hacerles incluso la guerra espiritual. Ato todo espíritu en el nombre de Jesús todo espíritu de rencor, de ira, de contienda. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu de murmuración, de crítica. No te quiero en mí, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. Eso ya es hacer guerra. Te ato y te echo fuera. Y desato de lo alto palabras que edifican. Desato de lo alto palabra bíblica. Desato de lo alto palabras de amor. Porque mi Dios es amor. Porque Dios en la palabra nos habla con amor. Es amoroso. Yo debo de seguir el ejemplo de Dios porque soy cristiana, pequeña ungida. Sigo a Jesús. Entonces yo no puedo decir que sigo a Jesús
y haciendo algo contrario a lo que yo sé que Jesús hizo, porque está ahí plasmado en la Biblia, en los evangelios, su caminar, sus decisiones, las cosas que hacía, cómo trataba a la gente, cómo trataba a los que los demás rechazaban. Incluso a todas aquellas multitudes que se acercaron solamente por obtener el favor y la bendición, pero no querían nada con Dios. ¿Cómo los trató? Con amor, con misericordia. Cuando el milagro de la multiplicidad de los peces del pan, eran multitudes que querían el favor de Dios. ¿Qué pasó? Estuvieron ahí con el Señor, comieron y adiós, bye. Ahí te ves, ya tengo mi milagrito, ya ahí nos vimos. No se quedaron siguiendo al Señor, a pesar de que Dios obró de manera portentosa. ¿De acuerdo? No permitamos y no nos permitamos en nuestra vida ser objeto, ser blanco del enemigo, hermanas. Estemos alertas y atentas. ¿Cómo? En oración, en obediencia, en comunión, sin ser rebeldes, sin irnos por nuestros propios caminos, sin dobleces, siendo de una sola pieza. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. Yo le dije al Señor, sí, eres el Señor de mi vida, eres mi Dios, eres mi hacedor. Entonces con mi corazón le voy a obedecer, sin chistar, sin decir, ay, es que yo opino. No, no opines nada, obedece. Solamente obedezcamos. A veces nos cuesta, porque no es fácil perdonar, en especial cuando han sido daños muy grandes. No es fácil perdonar, pero no es imposible. Porque si no, imagínense, el Padre no hubiera dado a su Hijo, el justo por los injustos, para el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Porque cuando el Padre nos ve, no está viéndonos a nosotros, nos está viendo a través de Jesucristo. Por eso es que el perdón es algo sagrado. Es mejor que decidamos no pasar por encima del perdón, que es algo sagrado, dado por Dios, que es algo santo. Ejerzámonos. Y si yo noto que en algo me cuesta trabajo, por eso está aquí el Ministerio de Consejería, por eso está aquí nuestras hermanas, las esposas de los pastores, una servidora, hay infinidad de libros, sobre todo el primer libro de libros, la Biblia, en donde yo puedo estar orando todos los días con el Salmo 51 y el Salmo 32, un día el 51 y uno el 32. Y tengo a la mano mis Kleenex, tengo a la mano un papelito, un lápiz, y Señor, empiezo a anotar, muéstrame Espíritu Santo, muéstrame Señor. Aún cualquier pecado inconsciente, cualquier pecado oculto que esté ahí clavado ahí en mi corazón, en mi alma incrustado y que yo ni siquiera me he dado cuenta, porque se esconde en nuestra historia de vida como si fuera una piedra y levantamos imagínense que hay una serpiente y hay una piedra. Quizás alguna vez lo han visto gráficamente en alguna película, alguna ilustración, ¿no? Está la serpiente y está la piedra. La serpiente simboliza al enemigo y la piedra está ahí tapando nuestra historia de vida. Levantas la piedra, brinca la serpiente. Así es el enemigo. Podemos pensar que ya está todo el proceso de nuestra vida cristiana y nuestro caminar va a ser de constante perdón, hermanas. De cosas pasadas y de cosas actuales. Va a ser de constante perdón. Porque a veces hay cosas que digamos, ay, pasamos por alto, pero a la luz de la presencia del Señor en lo íntimo, salta. Sí me dolió que me hizo esto, sí me dolió cómo me contestó, me lastimó que no me saludara, me lastimó que me omitiera, me lastimó que me contestara de esa manera. Sabemos que caminamos con expectativas, es algo del ser humano, pero ¿saben qué? Habilitémonos y entrenémonos en caminar no esperando, aceptando. Aceptemos a los demás como son y nos vamos a evitar muchas situaciones. Cada quien tiene para dar lo que tiene para dar. Todos aquí en la iglesia es un hospital y todos estamos en diferentes, dijéramos, niveles de consulta médica con el médico de médicos. Todos. Hay quien está en sala de espera para entrar a urgencias, quien está en terapia intensiva, quien ya está en pura consulta externa, ¿no? Sí, es un hospital, hermanas. Entonces, aquí estamos los cojos, los ciegos, los mudos, los tuertos, los qué sé yo. Así es. Y el Señor, ¿qué pasa? Con su santa mano nos levanta de donde hemos estado y nos va conformando, nos va sanando, nos va transformando.
Romanos 12:2, ¿no? Transforma nuestra mente. Entonces, no esperes, acepta. Si la hermanita llegó y un viernes te saludó bien efusiva y al otro viernes ni caso te hizo, pues salúdala tú. Hola hermana, ¿cómo estás? Quizás algo le pase y por eso omitió saludar, no sabemos. Pero no empecemos con cosas de que, ay, ¿qué le pasará? Y ya le caí gorda. Y ya, no, hermana, no empecemos a sobrepensar cositas que no. Tengamos una mente sana, mantengamos y manejemos una higiene mental, porque el Señor escucha y lee nuestros pensamientos. Y es para Él, ¿saben? Es para Él, para que Él sea glorificado en nuestra vida. Ok, dice Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Que así sea nuestra lengua, medicina para los demás, medicina para ti misma. Bendícete, búscate citas bíblicas donde puedas orar por tu corazón, donde puedas orar por tu alma, por tus pensamientos. Bendice tus extremidades, bendice tu tronco, bendice tu cabeza, bendice tus piecitos, ámate. Porque hablábamos en alguna clase pasada, este cuerpo yo le puse en aquella clase, es un vehículo que contiene el alma y el espíritu. Me encontré algo más bonito por ahí que dice, es el hogar del alma y el espíritu. No es nuestro. Y es con lo que vamos a estar aquí todos los años de vida que Dios nos quiera dar. Entonces hay que cuidarlo, apapacharlo, estar en comunión con nuestro cuerpo, aceptándonos. Si alguna vez lo maltratamos, si alguna vez le hicimos algo feo, pídele perdón a tu cuerpo, porque ciertamente a veces hemos agraviado nuestro cuerpo también, y a veces es el tema de la falta de perdón hacia nosotras mismas, pero está oculto, no lo tenemos claro. ¿De qué me tendría que pedir perdón a mí misma? Y empiezo a recordar, ¿cuándo fue la última vez que yo me hice algo a mí misma? Hablando de nuestro cuerpo. No, pues tal fecha. Ok, ¿y qué me hice? Bien, ¿y antes de esa ocasión? No, pues tal cosa. Ok, ¿y qué me hice? Ok, y voy anotándolo. Siempre anota, hermana, siempre anota. Por algo la Biblia está incluso escrita, siempre anota. No te confíes de que, ay, sí me voy a acordar, anótalo. Son estrategias que nos ayudan a mejor hacer las cosas. Hasta que vayamos teniendo todo ese inventario de cosas que nos hemos hecho a nosotras mismas en nuestro cuerpo, la falta de respeto, la falta de amor a nuestro cuerpo, la falta de cuidado, la falta de consideración, dirigido con sabiduría por el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Estamos hablando, todo esto hablamos de tema basado en la Biblia de manera espiritual, ¿sí? De manera espiritual, y pídele perdón a tu cuerpo. ¿De acuerdo? No permitamos y no nos permitamos creerle al enemigo para ser nosotras también afligidas. ¿Quieren ser como Saúl? ¿Afligidas por chamucos, por demonios ahí todas mal? No, es que no es bonito, es horrible. Entonces, no lo permitamos, más bien huyamos de ello, quitémonos de ahí. ¿De acuerdo? El enemigo verdadero es Satanás, y él en todo momento va a tratar de estorbarnos, de engañarnos, de destruirnos, si es posible matarnos, nos mata, ¿no? Entonces, no paguemos a nadie mal por mal, obedezcamos. No nos cansemos de hacer el bien. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, ni siquiera con nosotras mismas, en ningún momento, ni siquiera a lo que expongo mis sentidos, que veo, que oigo, que toco, que huelo, que siento. ¿Qué como? Porque a través de mis sentidos es como entra toda la información a mi corazón. Y hablábamos hace ratito, Proverbios 4:23, debo de cuidar mi corazón, ¿de acuerdo? En este caso fue muy lamentable que el rey David no recapacitó. Incluso, pues ahí está escrito acerca de él, que se fue incluso por ahí a consultar a una bruja, ¿no? Cuando ya Samuel no estaba. Fíjense, ¿qué tanto se alejó y se perdió? A ver, hermanas, si David hubiese tenido comunión con Dios, se hubiese arrepentido, ¿creen que Dios le hubiera perdonado? Claro, claro. Pero permitió que esos pensamientos nocivos y tóxicos, horrorosos, ministrados por el mal, como los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, el coraje, como el sí, yo no. ¿Qué pasó? Lo inundaron, lo llenaron y lo perdieron en toda la extensión de la palabra.
No busquemos y sigamos esas huellas de un Saúl que no recapacitó, sino que incluso quiso matar a David, cuando Dios era quien peleaba por David, cuando era quien le defendía. Entonces, aún así, David guardó su corazón para Dios. ¿Cómo lo guardó? Tuvo oportunidad de matar a Saúl por lo menos 2 veces, nos dicen las Escrituras, y no lo hizo por temor de Dios. No temor a Dios, hermanas, temor de Dios. Tuvo temor de Dios en su corazón porque conocía al Señor, conocía quién era su Dios, como nosotros debemos de conocer de cerquita quién es nuestro Señor. La falta de perdón es como tomarse un vaso con veneno esperando que le haga daño al de enfrente o a la otra persona. Es absurdo, ¿sí o no? Pues no nos va a hacer daño a nosotros. Atrévete a perdonar a todos aquellos que te han lastimado en tu vida y decide, en el nombre de Cristo Jesús, ser libre. Y de la misma manera, no es algo que sea humillante pedir perdón, perdonar. Al contrario, estamos siguiendo el ejemplo de nuestro Señor cuando pedimos perdón y perdonamos. Y reconocer, si nosotros lo reconocemos, vamos en avanzada, se va volviendo en una praxis en nuestras vidas. El practicar el perdón, tener corazones que perdonen fácil. Miren, cuando hacen cosas hacia nosotros o las cosas que han hecho hacia nosotros, no es hacia nosotros, es hacia el Señor, porque Él está antes que nosotros, se pone por nosotros. Antes de que lo recibamos nosotros, lo recibe el Señor, porque nos ama, porque es nuestro Dios, porque así es como pasan las cosas. Si llega a haber una situación de alguien hacia ti, no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo el Señor. ¿Y sabes qué? Te perdono y te bendigo en el nombre de Jesús, te suelto. Y voy a estar orando por ti porque necesitas arreglar cosas en tu corazón. Hay cosas que tú piensas que están bien y ¿qué crees? No. Que Dios quite ese engaño, ese velo de tus ojos, porque estás viviendo en un engaño. Voy a tener misericordia de ti como el Señor la ha tenido de mí. Y si en algo te puedo servir, te voy a servir. Y si en algo te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y si puedo extender mi mano hacia ti y ayudarte, lo voy a hacer. Pero no voy a contestar mal con mal. No me saludó, ay no, pues le doy la espalda a la siguiente, no la saludo. Entonces, de eso se trata, que nosotros decidamos perdonar. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojitos, dispongamos nuestros corazones para poder orar el día de hoy. Bendito Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por esta clase, por esta oportunidad, Señor. No queremos tener rehenes, Señor, con nosotros. No queremos ser rebeldes a tus instrucciones y ordenanzas, mandamientos. No queremos andar por nuestros propios caminos y en nuestras propias fuerzas, Señor. No queremos. Señor, nosotros queremos obedecerte. Nosotros queremos agradarte. Nosotros queremos caminar conforme a tu palabra, Señor, en obediencia y en amor hacia ti. En este día decidimos perdonar, Señor, soltar ese perdón hacia todas esas personas que nos han dañado a lo largo de nuestra vida, desde el más reciente hasta el más lejano, hasta la experiencia más antigua, Señor. En el nombre de Jesús perdonamos, dilo con voz audible, en el nombre de Jesús perdono, suelto ese perdón de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y ahí en lo secreto menciona el nombre de las personas que te han hecho daño, que te traicionaron. Perdona. Y aún me perdono en el nombre de Jesús por el daño que yo me he hecho a mí misma, por las decisiones de las cuales pudiese yo tener consecuencias, aún consecuencia de mi pecado. Me perdono y decido amarme y decido amar a los demás, tener misericordia y decido caminar en obediencia, porque eso a ti te agrada, Señor. Dios del cielo, ayúdame a ser mejor cada día para ti y que cuando me encuentre contigo
sea irreprensible, Señor. Que cada vez te adore más con mi vida, con mis palabras, con mis acciones, con mi servicio, dentro y fuera de la congregación. Sigo sirviéndote, sigo adorándote con mi vida. Señor, no permitas que haya en mí dobleces, ni dobles ánimos. No lo permitas. Y yo renuncio a todo ello en el nombre de Jesús. Que sea de una sola pieza, Señor. Que mi sí sea sí y mi no sea no, Señor. De una sola pieza. Señor, derrama en mí sabiduría a través de tu palabra para poder ser prudente, para poder ser una persona que sume y edifique a los demás en la iglesia, Señor. Para poder dar, porque estoy para eso puesta aquí, para dar, para amar como tú lo has hecho conmigo. Dar a tu iglesia, dar mi corazón, dar mis oraciones, todo lo que yo tenga para dar, Señor. Porque estoy sumamente agradecida y agradecido contigo. Porque mucho me has amado, porque me has rescatado y me has traído de las tinieblas a tu luz admirable. Me has salvado. Señor, quiero vivir en paz, porque tú eres un Dios de paz. Quiero vivir llena de tu presencia. Quiero vivir llena de adoración para ti, Señor. Te amo con todo mi corazón. Eres el Señor de mi vida. Ya no más desobediencia, Señor. Ayúdame. Y aún saca a la luz todo aquello que esté en lo oculto. Aún en mi área inconsciente, Señor, sácalo a la luz. Todo lo que no sirva, todo lo que estorbe. Y cierro puertas en el nombre de Jesús a Satanás en mi vida por el área del perdón. No quiero ser rencorosa, no quiero ser orgullosa ni soberbia. No quiero ser déspota ni grosera. No quiero ser corta. No quiero ser, Señor, alguien que camine en la carne. Quiero cada vez caminar más en el Espíritu, dirigida por tu Espíritu Santo y sensible a Él. Dios, bendícenos con toda bendición espiritual y cúbrenos con tu presencia y que seas tú nuestro refugio en todo momento. Te amamos y a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén.